La clase de hoy es sobre archivos. La semana pasada dimos arreglos de registros. Esta semana damos archivos de registros. ¿Bien? Para empezar a hablar de archivos, obviamente tenemos que empezar a hablar de memoria auxiliar. ¿Por qué? Porque el concepto de archivos significa que yo voy a guardar información de manera permanente. ¿Qué significa de manera permanente? Significa que si se me corta la luz, si salí del software o si apagué la máquina, el archivo sigue estando en mi memoria auxiliar. ¿Cuáles son las memorias auxiliares que podemos manejar? Obviamente, en un tower, en una PC, ¿bien? Sería mi disco rígido, ¿bien? También puede ser un disco de estado sólido, no hay ningún problema por eso. Otra memoria auxiliar es un pendrive, un CD, un DVD, o sea, todo aquello que conecto a un puerto que admite mi tower o mi notebook. ¿Bien? A diferencia de la memoria auxiliar contra la memoria RAM, es que la memoria RAM es volátil y la memoria auxiliar obviamente no lo es. Esta memoria auxiliar se comunica con la RAM mediante un bus de datos, ¿bien? Este bus de datos es un bus de ida y vuelta, se le llama. ¿Cómo lo llaman ustedes en arquitectura? ¿Bus o buffer? De las dos formas. Sí, de las dos formas. Bueno, perfecto. Usamos la palabra más cortitas, me da exactamente lo mismo a mí. Ustedes usen la que lo lleve con la semejanza de la materia arquitectura de los ordenadores. Pero en el fondo, bus y buffer es lo mismo, lo que significa que yo voy a transmitir información a través de un canal. ¿Bien? Esa información viaja a la RAM o viaja de la RAM a la memoria auxiliar. Bien, si la memoria viaja desde el tower, desde el disco rígido, desde el pendrive hacia la RAM, bien, es un bus de lectura. Bien, yo llevo hacia la RAM a través de una lectura. En casi todos los lenguajes de programación, la lectura se representa con un read. Son muy pocos los lenguajes que cambia esta instrucción y que no se llama read. ¿Bien? Ok, si yo quiero ir desde la RAM hasta mi memoria auxiliar, obviamente este bus de datos es un bus de ida o de salida o de bajada o como lo quieran llamar según se lo hayan explicado en arquitectura, donde lo que me transfiere información de la RAM a la memoria auxiliar lo hago a través de un write. ¿Bien? Acá no existe el read line ni el write line, porque en realidad no es una cuestión de línea, es una cuestión de acceso hacia el bus de datos en alguna de las dos direcciones y no tiene nada que ver con la línea del monitor. Bien, la semana pasada vimos el concepto de registros. Los registros obviamente trabajaban con campos, esto ya lo vimos. Cada campo puede ser de un tipo distinto, me permite esta combinación de tipos distintos, y estas líneas grises que yo les dibujé acá son divisiones imaginarias. No existen esas divisiones. Lo que habíamos visto que para generar esas divisiones imaginarias, yo tenía que diseñar el récord. Y lo diseñaba yo, a gusto mío, en función de cómo voy a manipular cada uno de estos campos. Conclusión, ¿cuánto pesa este récord en bytes? 22 bytes. 22 bytes, exacto. 5 más 15 más 2 de los enteros. 22 bytes. Esa es la longitud en bytes de mi récord. Lo que vimos la semana pasada era que si yo trabajaba con array, mi array tenía un subrango de longitud máxima. Bien, este subrango me da la cantidad de filas, donde cada fila era de un mismo tipo. Ese tipo era el que yo había inventado.
¿Cuánto pesa este array en la RAM? $192 bytes. 98. 98, perdón. 198, ok, 198, o sea, 9 por 22. Perfecto, bien, hasta ahí estamos trabajando todo en la RAM, todavía no cambiamos. Si yo estoy en la RAM y estoy con array, los array identifican su posición a través de un índice que varía de 1 a 9 en este modelo. Esto es un modelo, obviamente cada uno varía en función de la necesidad del enunciado, pero este modelo varía de esta forma. En la posición 1 tengo el primer récord que ocupa 22 bytes con separación, bien, creíble o invisible o no sé, pero manipulable al fin a través de los campos. Hasta ahí todo ok, pero obviamente todo eso está en RAM. Yo necesito migrar a memoria auxiliar. Para migrar a memoria auxiliar, ya dejo de pensar en array y a partir de ahora todo será file cuando esté en memoria auxiliar. Es la única manera de trabajar. ¿Por qué? Porque la realidad dice eso. A ver, si estoy en Word, los archivos son .doc, ¿bien? Y obviamente es un file. Cada .doc es un file. Si estoy en Excel, el archivo es .exe y cada exe es un file, ¿bien? Si estoy en Pascal, el .pas es un archivo, ¿bien? Es un file que es un programa fuente. Si tengo un .exe, es un archivo, pero de modo ejecutable. O sea, la extensión del file es el que me dice de qué tipo es, pero en el fondo todos son file cuando están guardados en una memoria auxiliar. ¿Bien? Ok. Conclusión. Mi variable de trabajo, ahora, esta variable de trabajo, es un file. ¿Cuál es la diferencia que noto con la pantalla anterior? Que el array necesitaba un subrango de dimensionamiento y yo calculaba cuánta memoria RAM necesitaba para este array, que fue lo que me dijeron ustedes, 198. Pero si estoy en file, no necesito saber cuánta memoria me va a ocupar, porque no es RAM, es auxiliar. ¿Cuál sería el límite de la memoria auxiliar para mi file? El límite era El disco, el almacenamiento disponible que tenés. Exacto. La disponibilidad de almacenamiento auxiliar que tengo, ya sea del disco rígido C, de la partición D, del pendrive, del CD, del DVD, no me importa, ¿bien? Pero va a estar acotado por esa memoria auxiliar y no por mí. O sea, yo diseñador, yo programador, todo lo que digo que mi variable es un file. Bien, ¿de qué tipo son los files? Los files son todos del mismo tipo. Ejemplo, el Word es TXT. Lo que yo guardo adentro del Word, yo guardo imágenes, guardo links, guardo texto, guardo flechitas, guardo caritas, ¿bien? Pero es de tipo doc, punto, se acabó ahí. O sea, no estoy mirando el contenido, estoy mirando el tipo. Mi file es todo del mismo tipo, ¿bien? Lo que me está diciendo que este file tiene registros. Bien, si tiene registros, entonces mis variables de trabajo son dos. El file, que va a estar en la memoria auxiliar, y el registro con el cual, me voy a mover a la RAM. La única manera de trabajar la RAM con la memoria auxiliar es a través del récord. Y ahora lo vamos a ver. Los archivos trabajan desde la posición 0 en adelante. Los array trabajaban desde la posición 1 en adelante. ¿Bien? Así que ojo con esa diferencia.
Hay software como Python que admite que el array se lo maneje desde 0 en adelante para tener una concordancia directa con los archivos. En el caso de Pascal, si bien lo permite, se intenta siempre trabajar desde la posición 1 en adelante en array y la posición 0 en adelante en archivos. ¿Bien? Ok, fíjense que va desde la 0 hasta la 8. Sigo con el mismo modelo para ver las diferencias. El array iba de 1 a 9, esto va de 0 a 8. Sigo teniendo 9 registros. Bien, nada ha cambiado. Sigo teniendo la misma declaración de tipo, no importa si es array o file, nada ha cambiado. Lo que cambia es la declarativa y quién acompaña. Eso es lo que cambia. Bien, vamos por acá. Cuando yo quiero sacar algo o poner algo en la memoria auxiliar, lo hago a través del bus de datos. ¿Qué es lo que viaja a través del bus de datos? Viaja un único récord. ¿Cómo viaja ese récord? Viaja por cantidad de bytes. O sea que lo que viajan en este modelo son 22 bytes, todos juntitos. Si es de lectura, lo que llega a la RAM son 22 bytes. Y eso llegó a la RAM. Bien. Si es de escritura, la flecha al revés, lo que va desde la RAM hasta el disco rígido son otros 22 bytes. Siempre viajan juntos. Todo eso está en ese R que yo declaré como variable. Bien, el hecho de que viajen juntos es porque el bus de datos me permite manipular 22 bytes. Hay lenguajes muy viejos, como puede ser un Fox o un BASIC, ¿bien? No un Visual Fox ni un Visual Basic, ¿bien? El Fox y el BASIC antiguo, donde el bus de datos admitía hasta 256 bytes. Por lo tanto, cuando yo declaraba mi récord, no lo podía hacer más grande de 256 porque el bus de datos no me los transfería. ¿Bien? Bueno, hoy no está ese problema, pero no por eso tienen que olvidarse de calcular la transferencia en bytes, porque cuanto más grande es el récord, más pesada es la transferencia. Es así, es lógico, ¿bien? No es lo mismo acarrear un camión con pollitos que acarrear un camión con vacas. No es lo mismo, ¿bien? A menos que lleve la misma cantidad de toneladas. Si no, no es lo mismo una vaca que un pollo. Conclusión, el bus de datos tiene que estar preparado para transferir este peso específico en bytes. En líneas generales, hoy no hay problema, pero también se abusa de esto. ¿Bien? Ejemplo, si ustedes hiciesen una página web y quieren que su página web sea preciosa, le van a poner una foto de su empresa. ¿Bien? ¿Con qué peso específico ponen la foto de su empresa? ¿96 dpi o 300 dpi? Y para una conexión más rápida, con menor calidad, ¿no? No sé, a ver, Tateli, vamos. Ajá, ok, bueno, bien. Alguien que... Sabe mejor, pero va a ser más pesado, va a tardar más en cargar. Y depende de la necesidad, entonces. Claro, depende de la necesidad. Si vos querés vender más, vas a querer tener la mejor calidad. Pero tenés que tener, o sea, se tiene que pensar también la accesibilidad del cliente. A ver, es un balance, yo diría. No es tan o malo o bueno. Tiene que ser el punto medio. Ok, bueno, bien. Condiciones generales a tener en cuenta. La mitad más una de las páginas web tienen todas las imágenes a resolución web que es 96 dpi. ¿Bien? Esa es la resolución web y es una perfecta resolución web 96 dpi. Si yo pongo una imagen a 300 dpi, primero la página va a ser lenta.
Y segundo, estoy exponiendo la imagen de mi cliente ¿a qué? Cuando mi cliente pone una imagen de 300 dpi, en realidad se la pongo yo porque yo soy la diseñadora web, ¿bien? Mi cliente va a estar chocho porque en teoría se ve perfecto. Bueno, la de 96 dpi también se ve perfecta, ¿bien? La diferencia está en cuanto querés descargar la foto. Descargar una imagen de 96 dpi es una imagen que, por ejemplo, no se puede imprimir, sale toda pixelada. Imprimir una imagen de 300 dpi sí se puede imprimir. ¿Cuál es el riesgo? Primero, que mi cliente tenga una foto excelente y que se la roben, lo cual yo estoy exponiendo a mi cliente que usen su foto, ¿bien? Es por eso que van a ver que hay muchas fotos que dicen que tienen la clave de autor, entonces no se puede utilizar, reservado, derecho de autor. Segundo, tengo que tener en cuenta que si fuese una imagen robable, tengo que tener en cuenta si hay menores en las fotos, ¿bien? Ejemplo, yo le hago una página web a un colegio primario y le pongo las fotos con los chicos en el patio a 300 dpi. Lo que estoy haciendo es facilitando el robo de imágenes de menores, los cuales pueden ser utilizados para cualquier mal uso, y llamen ustedes mal uso a cualquier interpretación. Conclusión, si yo estoy haciendo una página web para un colegio, jamás podría poner una imagen en 300 dpi, jamás, ¿bien? Y es más, tendría que poner las fotos donde a los chicos se los vea en líneas generales de espalda, ¿bien? Segundo, tendría que poner una foto que no le puedan hacer bullying a ninguno de los chicos, ¿bien? O sea, digo, cuando yo estoy pensando en un peso específico de algo, ¿bien? No tengo que mirar que sea lindito, tengo que mirar que sea efectivo, que no perjudique a nadie, ¿bien? Y que no complique las redes. Así que bueno, nada, eso lo van a aprender cuando hagan páginas web en cuarto año, ¿bien? Cómo se hace una página web y cuáles son las éticas de una página web. Así que ojo con las imágenes. Hoy por hoy, la mitad más uno de los alumnos siempre intenta donarle a su colegio, como agradecimiento, una página web. Y a veces no miden las consecuencias con las imágenes que suben. Bien, vamos por otro tema. Cuando yo tengo el archivo en mi memoria auxiliar, para acceder a ese archivo se accede a través de un URL. Este URL que vamos a manejar en primer año es un URL de una unidad de memoria que yo tenga acceso directo. En mi caso, mi disco rígido de la notebook, por ejemplo. ¿Bien? Obviamente no estoy haciendo un URL de una página web, porque para eso yo tendría que estar pagando un servidor que no es mi servidor o mi disco rígido. Entonces, esta URL la diseño yo a gusto mío. En este caso le puse la carpeta sistema y la subcarpeta empresa para poder guardar un archivo cuya extensión va a ser .dat. Primer concepto, la URL siempre hace referencia a una unidad física de memoria, CDEF, una unidad física. ¿Bien? Y luego las carpetas donde puedo encontrar mi elemento de trabajo. Bien, este elemento de trabajo, ustedes tienen guardado dentro de este URL, tienen guardado, por ejemplo, el .pas, que es el software fuente. Tienen guardado el .exe, que es el software ejecutable. Ahora van a tener guardado los .dat, que serían todos los archivos. En líneas generales, esta extensión cambia por lenguaje. Ya les dije, el Word es .doc, el Excel es .exe, el Acrobat es .pdf, las imágenes es .jpg. ¿Bien? Bueno, en Pascal es .dat y en la mayoría de los software es .dbf. Ahí van a tener que prestar mucha atención
cuando es un DBF de base de datos y cuando es un DBF de archivo. ¿Qué diferencia hay entre un archivo y una base de datos? ¿La saben? Que la base de datos se puede acceder desde diferentes lugares. En un archivo solamente desde el lugar donde tenés ese disco. No necesariamente. Yo podría generar una base de datos acá para el trabajo práctico número 3. No necesariamente. La diferencia es que un archivo es un archivo. Una base de datos es un conjunto de archivos. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Dónde está alojado físicamente? Bueno, eso ya después verán si es monousuario o si es multiusuario. Bien. Obviamente yo les dije que esto es el URL de la memoria física, o sea, esta. Bien, esto. Supónganse que estamos en un tower, sería en esta memoria física. Bien, pero yo inventé esto en mi programa. Y obviamente esto es lógico, porque esto es un pensamiento lógico. ¿Cómo vinculo este pensamiento lógico con esta memoria física? La vinculo a través de esta instrucción que es un assign. Yo tengo que asignar mi vínculo o archivo lógico contra el URL que es el físico. De esa manera, cada vez que en mi programa yo ponga la letra A, significa que físicamente el puntero está acá adentro. ¿Bien? Es eso. Nada más que como no tengo ganas de escribir todo esto, entonces escribo A, ¿bien? Para que sea muy cortito. Ese A lo invento yo, ¿bien? Le puedo poner archivo, le puedo poner archi, ¿bien? Le puedo poner alumnos, lo que yo quiera. Bien, ese archivo tiene que estar físicamente, tiene que estar. Para que esté físicamente, la primera vez lo voy a tener que crear. Esta palabra de creación cambia de lenguaje en lenguaje. Así como esta cambia de lenguaje en lenguaje, en varios lenguajes, en lugar de assign, es use, U-S-E. ¿Bien? En Pascal es assign. Para crear un archivo en varios lugares, en varios lenguajes, perdón, es create. ¿Bien? Para nosotros es rewrite. Bueno, cada lenguaje lo van a tener que estudiar, pero no importa, la función es la misma. Mientras que ustedes entiendan las funciones, después ponen cómo se crea un archivo en COBOL y les va a decir la palabra. ¿Bien? Cómo se crea un archivo en HTML y les va a decir la palabra. Bueno, en Pascal es rewrite. Lo que hace este rewrite es crear el puntero, esto. ¿Bien? El puntero que apunte a un espacio de memoria donde voy a empezar a guardar mis registros. Por el momento está vacío. Bien, lo que tengo que tener en cuenta con esta instrucción rewrite es que tal como la palabra lo dice, reescribe. O sea, reescribe la memoria. Eso significa que si el archivo ya estaba, y yo le tiro un rewrite arriba, lo que estoy haciendo es borrándolo. Ojo con eso, ¿bien? Yo lo voy a borrar si ya existe. Lo voy a crear si no existe. Así que la vamos a utilizar con mucha cautela a esta función. Ahí, profe, lo que estaría creando es el productos.dat en un bloc de notas, digamos. Exacto, exacto. Lo que estoy creando es esto. No tiene nada adentro. ¿Bien? Entonces, como no tiene nada adentro, lo que estoy creando es un puntero. Si ya tuviese algo adentro o no, yo lo tengo que abrir a ese archivo creado. Para poder abrirlo, necesito resetearlo. Sí o sí. Para poder abrirlo, lo tengo que resetear. Y cuando lo reseteo, me manda a la posición 0 del archivo, que es la primera. ¿Bien? Eso es un reset. ¿Qué es un reset en Netflix? Desde el comienzo. Exacto, ir a la posición 0 de la película. ¿Bien? Eso es un reset.
Si yo quiero ver la película, la tengo empezada, no me acuerdo ni cómo empezaba, o no me acuerdo la frase que me determinaba el desenlace de la película, ¿qué hago? La reseteo a la primera posición, empiezo a ver la película de nuevo para poder entenderla. ¿Bien? Eso es el concepto del reset. Una vez que yo lo creé al archivo, ¿bien? Lo abrí, bueno, a partir de ahí yo me puedo parar en cualquier posición del archivo. ¿Cómo me paro en cualquier posición? O sea, si yo me quiero parar acá, ahí, donde estoy apuntando, ¿qué posición sería esa? La 3. La 3. La 3. Entonces yo le digo, párate, SIC, párate en el archivo en la posición 3. ¿Bien? Yo le tengo que dar la orden donde me quiero parar. Perfecto. ¿Me podría parar en la posición 0? SIC A, 0. Si acá le pongo Y esto. para esa función está reset. Sí. Bien, bien. Me puedo parar en la posición 0 siempre y cuando haya existido alguna vez la función reset. ¿Bien? Sí o sí, porque lo tengo que abrir. Si no lo abro, este SIC no va a funcionar. Ahora, después me paro donde quiero. Una vez que lo abrí, me paro donde quiero. Y la 0 es una de las posiciones. Sí, claro. O sea que la puedo usar como usé la 3, como uso la 8, sin ningún problema. Bien. Yo les dije al principio que yo declaraba mi file, pero no le reservaba memoria. Por lo tanto, ¿cómo sé cuál es el tamaño de mi archivo? En el array era de 1 a 9, yo multiplicaba 9 por 22, me daba 198, ¿bien? El tamaño en bytes, y me daba 9 el dimensionamiento. Bueno, el tamaño de un archivo, ¿bien? En registros, tamaño en registros, ¿bien? Me lo da el file size del archivo. En nuestro caso sería 9 porque tiene 9 registros, de la 0 a la 8. Me da un valor numérico. Conclusión, la pregunta sería, ¿cuál es el tamaño del archivo? Y el file size me va a decir 9. Muy distinto si yo le pregunto, che, ¿estoy parado en el final del archivo? Y eso es un sí, no, verdadero o falso. O sea, eso es un booleano. ¿Bien? Estoy en el final del archivo. O sea, acá al puntero le pregunto, ¿bien? Al puntero, ¿estás en el final del archivo? Y el puntero me va a decir sí o no, verdadero o falso. Eso es a través de la función estándar de biblioteca end of file, fin de archivo. Entonces, el tamaño del archivo, el file, el tamaño, size, ¿bien? Del archivo, me da un valor numérico y me dice cuántos registros tengo. Mientras que el end of file me dice, ¿estás en el final del archivo o no estás en el final? ¿Bien? Ok. El final le llamaría al momento en el que no hay más datos. El Cuando final, ya se llenó la memoria. No, el final del archivo es acá, esta liñita blanca que ven debajo del C218, eso es el final del archivo. ¿Bien? Si el puntero está ahí, está en el file size. ¿Bien? Bien, gracias. Ok. El file post es otra función estándar de biblioteca que me dice dónde está el puntero ahora. ¿Dónde está ahora? En Netflix, ¿dónde está el puntero? En donde dejaste la serie. Ajá. ¿Y dónde te dice Netflix? No lo escuché, a ver. No entendí. No, yo digo la línea roja, no sé. Que cuando estás viendo, haces para abajo y te dice dónde está, en qué posición está de la película, por ejemplo. Bien, está bien. La línea roja te dice lo que ya viste contra la línea blanca que te falta ver. ¿Bien? Claro. Entonces, Pero ahí está el puntero. ¿Dónde está? Bien, la división entre la roja y la blanca, esa división imaginaria, es el puntero.
Bien. ¿Y cómo te lo especifica ese puntero? ¿Cuáles son los datos? Uno es visual y el otro, el numérico, ¿qué te dice? El minuto y los segundos. Minuto, Exacto, exacto. El tiempo que ya viste y el tiempo que te falta ver. ¿Bien? Bueno, esa línea imaginaria es el puntero. Ok. En este caso, yo digo que está apuntando al registro número 2 porque es 0, 1, 2. ¿Bien? Ok. Si yo me quiero parar al final del archivo, ¿bien? Ese espacio blanco que les dejé ahí, ¿bien? Esa línea entre la línea negra y el espacio en blanco, si yo me paro en el final del archivo, me estoy parando en la posición 9. Yo ahí podría agregar un nuevo registro sin borrar nada, porque el archivo trabaja de 0 a 8, cargado. Si yo me paro en la 9, cargo perfectamente el nuevo registro y no borro nada. Una forma de utilizar esta función estándar de biblioteca del file size. Bien, observen que siempre uso el nombre del archivo, siempre uso el nombre del archivo. Bien, siempre, fíjense que lo voy repitiendo porque siempre hago referencia a él para poder analizarlo. De la misma manera que creé el assign para vincular el lógico con el físico, ahora voy a hacer un close para romper ese vínculo. El close rompe el assign. Si yo rompo el assign, chao, rompí el puntero. ¿Bien? No tengo manera de meterme en el archivo porque no está generado el vínculo con el puntero físico. Ese close también sirve para liberar el bus de datos, no solamente para cerrar el archivo, sino para liberar el bus de datos. Ejemplo, van a encontrar en las empresas que los van a llamar y le van a decir, vos sabés que no me anda la impresora no imprime, ¿bien? Pero cuando apago la máquina, apago el sistema, la impresora comenzó a imprimir. O sea, está loca. No, mentira, la impresora no está loca, ¿bien? Y el software sí imprime. ¿Cuál es el problema? El bus de datos es un bus de datos muy grande entre la máquina y la impresora, y yo solamente le mandé, en mi caso, por ejemplo, 22 bytes. Bueno, esos 22 bytes están en la cola, ¿bien? Quedaron ahí. No hay nadie que los esté empujando a la impresora, ¿bien? Si es una cola, van a venir otros datos que lo van a ir empujando hasta que lleguen al canal de impresión. Cuando yo hago el close, lo que hace el close es empujar ese canal de impresión de tal manera que la impresora empiece a imprimir todo lo que tiene colgado en esa cola. ¿Bien? Entonces, cuando lo llamen porque la impresora no anda, vean de meter un close si lo soluciona. Es la primera prueba que tienen que hacer. Si el close lo soluciona, el problema está en el bus de datos. ¿Bien? Entonces tendrán que administrar esa cola. Esa cola se administra desde la administración del software de la impresora. ¿Bien? Nada, consejos útiles para el momento en que lo tengan que hacer. Para nosotros, este close lo único que va a hacer es romper el vínculo del assign. Nada más que eso. ¿Qué pasa cuando yo quiero saber si tengo o no tengo un archivo en mi disco rígido? ¿Cómo lo hacen ustedes para ir a buscar un archivo ustedes a su disco rígido? ¿Qué hacen? Busco entre las Está buscando carpetas. tus carpetas. ¿Tipean la dirección de memoria? ¿Tipean la dirección de memoria? Ah, bueno. Doble clic, hasta que lo encuentro. ¿Sí? ¿Cuántos Sí. doble clic le hago a las carpetitas? Ah, hasta que, uy, mirá dónde lo guardé. ¿Bien? Ya sea por desordenado o porque el tiempo pasó y no me acuerdo qué hice. ¿Bien? Pero me la paso haciendo doble clic. Bueno, yo no le puedo decir a mi cliente que haga doble clic para encontrar los archivos. Yo le tengo que dar todo por software. Todo. Cuando le entrego el software, le digo, acá te dejo el paquetito, es un regalo, te lo cobro, obvio, ¿no? ¿Bien? Un regalo intencionado, pero yo le dejo todo. No se lo dejo a medias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verifico si
El archivo, este archivo, existe acá adentro. ¿Cómo lo verifico? A través de una función estándar de biblioteca. Todas son funciones, todas. Las que vengo explicando hasta ahora son todas funciones estándar de biblioteca. Esta función estándar de biblioteca, si bien es bastante propia de Pascal el nombre, no cambia el funcionamiento en los otros software. Tienen que averiguar cómo se llaman los otros software. Pero esta es una función que me dice cuál es el resultado de intentar leer input o escribir output sobre el archivo A. ¿Cuál es el resultado? El input, output, result del archivo A. Esto me va a tirar muchísimos números, muchísimos, dependiendo del tipo de error que encuentre. ¿Bien? A mí el único error que me interesa es el error número 2. Esto es un error. Si el input, output, result me dice que su error es el número 2, significa que acá no está el archivo. Entonces, créalo. ¿Bien? Y esa es mi orden de trabajo. Créalo. Listo. Hasta ahí está. ¿Bien? Ok. Los otros valores distintos del 2 no se los vamos a explicar en primer año. Van a aprender a reconocer errores, ¿bien? En tiempo de ejecución, pero con otros números, con otras variables. A nosotros nos interesa el parámetro número 2, nada más. Si yo quiero borrar un archivo del disco rígido, lo borro a través del erase. ¿Bien? Perfecto. Cuando lo borro, lo que estoy borrando es esto. Chao. No está más el puntero. Eso es lo que hice con el borrado. ¿Bien? Es lo mismo que decir lo tiro a la papelera. Ok, ¿lo borré realmente? No, el block de notas sigue. Exacto, sigue estando. El problema es que yo no lo puedo encontrar porque le saqué el puntero. Entonces no puedo acceder más porque le saqué el puntero. Bueno, acá van a tener que prestar mucha atención cuando hagan software y el cliente les pida, ¿bien?, que se borre el archivo cuando tienen una visita de AFIP. ¿Bien? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy borrando es el puntero, pero el archivo sigue estando. Y la AFIP le importa muy poco el puntero. La AFIP les va a encontrar el archivo. Así que mucho cuidado con lo que hagan. Si estamos en un disco rígido, la manera de, primero, de borrar un archivo es a través de esa instrucción, la cual me quita el puntero. Luego voy a tener que desfragmentar el disco rígido. De esa manera, cuando estoy desfragmentando y encuentro un archivo que no tiene puntero, entonces, ¿qué hace? Me lo pasa todo como espacio disponible. ¿Bien? Y ahí sería la posibilidad donde la AFIP no me lo encontraría. Si estamos en un disco de estado sólido, no existe el concepto de desfragmentación. El disco de estado sólido se va reacomodando permanentemente. ¿Bien? Así que ahí van a tener que entrar a jugar con mucha astucia si van a hacer ese tipo de juego con la AFIP. Yo no se los voy a enseñar, no me interesa, no lo hago. ¿Bien? Cada uno sabrá cómo aprender esos detalles. ¿Bien? Es lo mismo que ser un hacker. Podemos saber cómo se hackea. ¿Eh? ¿No sería poco ético evadir impuestos de esa forma? Por eso les digo, yo no lo hago, no se los enseño, ¿bien? Pero sabemos que hay gente que lo hace, sabemos que hay programadores que lo hacen, ¿bien? Así que cada uno conocerá su propia ética. Así que yo no se las enseño, se los advierto para que lo sepan, ¿bien? Porque ustedes pueden caer como programadores de una empresa que hace esto y quedan pegados ustedes si en el nombre del software dice que lo programó Lautaro Brancati. ¿Bien? Así que ojo, ojo dónde van a poner el gancho. Traten de figurar si están seguros que todo está bajo las reglas éticas. Si no están seguros, jamás pongan el nombre suyo en un software. ¿Bien?
porque eso es como las artistas que después se queman, porque salieron a decir pavadas por televisión. Bueno, antes de abrir la boca, fíjense si van a ser escrachados o no. Esto es lo mismo, Tienen que estar seguros que ustedes están trabajando en un lugar donde la ética está bien. ¿Puedo renombrar un archivo? Sí, claro que puedo renombrarlo. Bien, ustedes van al archivo de ustedes, con el mouse, botón derecho, cambiar nombre. Bueno, yo no le puedo decir a mi cliente que le cambie el nombre al archivo. Bien, yo lo renombro por programa. Renombrarlo a mi archivo A, ahora tiene un nuevo URL. Bien, eso es renombrar un archivo. Hasta ahí, fíjense que siempre utilicé el nombre del archivo. Ahora cambio. ¿Por qué? Porque ahora, por el bus de datos, ¿bien? Hasta ahora, el tema era que el bus de datos me llevaba a analizar mi archivo. Ahora, el bus de datos me va a llevar a manipular un registro del archivo. ¿Bien? Entonces ahora ya trabajo con mis dos variables. Antes una, ahora dos. Si yo quiero leer desde el archivo para llevarlo a la RAM, obviamente mi bus de datos viene desde la memoria auxiliar hacia la RAM. ¿Bien? Estoy llevando información, la saco. ¿Cómo la saco? A través de una lectura del archivo de un registro específico, porque por el bus de datos viaja uno solo. Cuando yo lo saco por lectura, no significa que lo estoy borrando del disco rígido. Lo que estoy haciendo es mandándole una copia a la RAM. Sería como un parámetro por valor. Le mando una copia. Lo tengo acá y lo tengo en la RAM. Duplico la memoria. Bien, si yo lo que quiero hacer ahora, bien, este registro que vino acá, lo modifiqué, cuando lo modifiqué en la RAM. Bien, ¿cómo hago para que quede cambiado? Lo tengo que guardar en el archivo a ese registro. Lo tengo que guardar. Entonces, lo que hago de la memoria RAM, lo llevo al disco rígido. El bus se maneja a la inversa. Bien, y esa es la instrucción de escritura. Por lo tanto, bien, yo tengo para manejar los registros el read y el write. Nada más. Para manejar el archivo, todas las anteriores. Conclusión. Si empezamos desde, a ver si era... ¿Dónde estoy? 2 minutos, que retrocedo. 2 minutos, bien. Vamos acá. Si empezamos desde acá. Una palabra que se tienen que aprender de memoria y entender la funcionalidad. Todas son funciones, Tengo que entender qué hace cada una de estas funciones. El assign es una, ¿bien? Próxima, rewrite, 2. Para crear o borrar el archivo. Reset, 3, para abrirlo. Seek, 4, para posicionarme. File size, 5, para saber cuántos registros tengo cargado. End on file, 6, para saber si estoy parada al final o no. File post, 7, saber en qué posición estoy parada. El seek ya lo vimos. El close, 8, desvincular el assign. Input, output, result, 9. Saber si el archivo está o no en mi disco rígido. Borrado, 10. Renombrado, 11. Lectura, 12. Escritura, 13. 13 palabras que se tienen que acordar de memoria porque son funciones estándar de biblioteca que me permiten manipular los archivos.